Nuestro mensaje de hoy lo hemos titulado Una visión para los tiempos de crisis. Una visión para los tiempos de crisis. Y queremos leer, hermanos, en el libro de Isaías, en el capítulo 6, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 8. Isaías capítulo 6, desde el verso 1 hasta el verso 8. Amén. Dice así, hermanos, en esta palabra: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Este pasaje, hermano, registra el momento en que el profeta Isaías recibe su llamado para profetizar al pueblo de Israel. Y es un momento sumamente crítico, es un momento desesperante, es un momento aflictivo. A la simple lectura nosotros no podemos entender cuánto significado tenía este momento. Pero cuando vamos entendiendo el contexto de aquellos tiempos, vamos dándonos cuenta de que Israel vivía tiempos de gran angustia por una razón, básicamente: el rey Usías había muerto. Y cuando moría el rey, el caos estaba a las puertas. ¿Por qué estaba el caos a las puertas? Porque en la monarquía, allá donde gobernaban los reyes, el rey era el poder absoluto. El rey decía lo que se hacía y lo que no se hacía. El rey determinaba lo que era justo y lo que no era justo. Era el rey quien decidía sobre la vida o la muerte de las personas. El rey era la autoridad total, la autoridad absoluta. De manera que cuando el rey moría, la nación entera se sentía en el caos, en la desesperación, preguntándose: ¿y ahora qué va a pasar? No tenemos rey, no hay nadie quien nos gobierne, no hay nadie quien nos dirige, no hay nadie quien salga a pelear nuestras guerras. ¿Qué va a suceder? Si el rey no tenía un sucesor ya nombrado por él, tiempos de mucha confusión venían a la nación. Y parece ser que este es el caso en los días de Isaías. El rey muere y no hay sucesor, no hay quien le suceda. Entonces, ¿qué pasaba? Muchas personas comenzaban a pelearse por el trono. Hermanos, hijos, primos, todos los que tuvieran algún acceso, alguna posibilidad de suceder al rey, comenzaban incluso a matarse entre ellos con el fin de alcanzar ellos el trono de la nación. Quiere decir entonces que para Israel significaba quedarse sin autoridad, quedarse sin alguien que dirigiera la nación, quedarse sin alguien que estuviera al frente de la nación. Imagínense ustedes, hoy en día los gobiernos ya prevén esta situación. Y si el presidente muere, pues ya hay automáticamente un sucesor y no ha pasado nada. Precisamente para no caer en este caos, para no caer en esta desesperación. Pero en los días del rey Usías, esto no sucedió.
De manera que el pueblo entero estaba preguntándose, ¿y ahora qué va a pasar? Cuando ustedes leen el libro de los Jueces en el capítulo 7, creo que el verso 16 dice, no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando no hay rey, cada quien comienza a hacer lo que se le da la gana y aquello es un desastre. Por lo tanto, hermanos, este momento que está viviendo Isaías es un momento de gran aflicción, es un momento de incertidumbre. Todo el mundo se está preguntando, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora quién nos va a gobernar? ¿Y ahora quién nos va a dirigir? ¿Y ahora qué va a pasar con la nación de Israel? Todos estaban en gran angustia, eran tiempos de crisis terribles, inimaginables. Nosotros vivimos en un mundo muy similar. ¿Cómo consideran ustedes el estado de este mundo en el que vivimos, en este tiempo en el que vivimos? Por todas partes de la tierra hay caos, por todas partes de la tierra hay desorden, hay rumores de guerras, hay enfrentamientos, divisiones, las naciones se enfrentan unas con otras, unas hacen un bloque, otras hacen otro bloque, es decir, no hay unidad, no hay armonía, no hay paz, nada apunta hacia un orden establecido, todo es un caos. En estos momentos de dificultad, hay necesidad de tener una visión de la vida que nos dé esperanza, sin dejar de reconocer que vivimos tiempos difíciles. Y esto es justamente lo que le pasó a Isaías. Isaías entonces tuvo una visión de Dios. Y esta visión le indicó al menos 3 elementos que debía tomar en cuenta para no dejarse derribar por la crisis de su tiempo. Le mostró 3 situaciones que él debía de considerar para que su alma tuviera paz, aún en medio de aquella gran crisis que vivía la nación de Israel. ¿Cuáles fueron los 3 elementos de la visión que Dios le dio a Isaías en tiempos de crisis? En primer lugar, Isaías vio al Señor. En los primeros 4 versículos, hermanos, se nos dice que en su aflicción y su angustia, Isaías con bastante sabiduría miró hacia arriba, miró hacia el cielo, buscó a Dios. Parece, hermanos, que era el único recurso o el último recurso que le quedaba a este hombre. En la tierra nada parecía poder solucionar aquella crisis tan terrible. Y este hombre con sabiduría y con fe mira hacia el cielo. ¿Y qué es lo que mira? Mira a Dios sentado en un trono alto y sublime. Una visión tan maravillosa que las faldas del Señor llenaban toda la tierra. Esta era una visión muy importante. ¿Qué quería mostrarle Dios a Isaías? ¿Por qué Jehová no se le reveló a Isaías sobre una nube con los brazos abiertos, listo para abrazarlo y para amarlo? El Señor se le reveló sentado en un trono alto y sublime. ¿Qué quería decirle el Señor a su atribulado siervo? ¿Qué quería mostrarle? ¿Cuál era el mensaje central? De mostrar a Dios, a Jehová, sentado en un trono tan maravilloso que llenaba toda la tierra. El mensaje era claro y fue claro para el alma de Isaías. Dios le estaba diciendo a su siervo Isaías: Usías ha muerto, porque los reyes van y los reyes vienen, pero yo estoy sentado en mi trono y yo soy el Señor de toda la tierra. Pase lo que pase y suceda lo que suceda, aquí no ha pasado nada. Yo soy el que pone y el que quita reyes. Yo soy el que da la vida y el que la reclama. Yo soy el que hace o deja de hacer. Quien realmente te gobierna no era Usías, es Jehová, tu Señor, tu Salvador, tu Dios, el que te ha dado la vida, el que te sostiene y el que te fortalece en medio de las dificultades. El Señor le estaba diciendo: Usías ya no puede pelear tus guerras, pero la nación no está abandonada. Yo soy Jehová Nisi, yo soy tu estandarte, yo soy el que pelea por ti, yo soy y mis ejércitos están listos para luchar por la nación.
¿Qué significa Jehová Nisi? ¿Qué significa Jehová es mi estandarte? El estandarte es la bandera que llevaban los ejércitos. Y ustedes se fijan en algunas películas históricas muy bien hechas, que cuando el estandarte es derribado porque hieren al que lo lleva, otro lo recoge inmediatamente para que sea visible. ¿Por qué tenía que ser visible el estandarte? Porque el estandarte dirigía a los ejércitos. En la dirección en que se movía el estandarte, en esa dirección se movía todo el ejército. En la dirección en que indicaban los generales de la guerra, en esa dirección se movía todo el ejército. De manera que cuando Dios se nos revela a nosotros como Jehová Nisi, como yo soy tu estandarte, nos está diciendo: sígueme a mí, porque yo te voy a llevar a la victoria, pase lo que pase. Sean cuales sean tus enemigos, enfrentes a quien tengas que enfrentar. Yo soy tu estandarte, yo soy la garantía de tu victoria. Isaías, sin duda, hermanos, recibió mucho consuelo en su corazón. Nosotros también, en este tiempo de crisis, es necesario que levantemos nuestros ojos al cielo. El mundo está cometiendo un grave error. En vez de levantar los ojos al cielo, se empecina en negar la realidad del Dios que dirige todo lo que sucede en esta tierra. Se ha empecinado en negar la verdad del único Dios verdadero. Y centra sus ojos solamente en lo que está debajo del sol, solamente en lo que sucede aquí entre nosotros, y pretende que va a encontrar fórmulas mágicas para solucionar esta crisis terrible que estamos viviendo. El hombre se cree autosuficiente, el hombre cree que tiene la suficiente capacidad, el suficiente conocimiento, la suficiente sabiduría, los suficientes recursos para resolver todos sus problemas, pero el día a día le dice que sus problemas van empeorando en vez de mejorar. El día a día nos dice que no han encontrado solución a nada. El día a día nos dice que los líderes del mundo parecen cada vez más confundidos, tan confundidos como nosotros, y parece que nadie tiene la mínima luz para salir adelante en medio de esta crisis. Cuando ya nadie parece que gobierne en ninguna parte, porque todo es un caos, porque todo es un desorden. Aquí acabamos de tener cerrado el gobierno, no estoy de una parte ni de la otra, simplemente estoy diciendo, estos son síntomas del caos. Estos son síntomas de la situación que no podemos negar. Pero cuando nosotros y nuestras fuerzas y nuestras capacidades y nuestros recursos ya no tienen respuestas, a nosotros nos queda una sola respuesta. Cristo es la respuesta. Él es el que tiene la respuesta a nuestras dificultades. Él es el único que puede sacarnos adelante en medio de nuestras aflicciones. El Señor se nos vuelve a mostrar hoy en su trono y nos está diciendo: no teman, porque el mundo se puede conmover por las crisis y las dificultades y las confrontaciones y las guerras. Pero aunque el mundo se conmueva, aunque el mundo tiemble entero, mi trono sigue firme por los siglos de los siglos, porque yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Porque yo sigo teniendo el dominio, porque yo sigo teniendo la autoridad, porque sigo siendo el soberano de toda la creación. Amén. Ahí es donde debemos dirigir nuestra mirada. ¿En quién estamos confiando? Esta es la gran pregunta de esta generación nuestra. ¿En quién estamos poniendo nuestra confianza? Si ponemos nuestra confianza en los políticos, estamos más que perdidos. Porque si ellos están perdidos, ¿a dónde nos van a llevar? Nosotros merecemos poner nuestra confianza en algo más firme, en algo más seguro, en algo más confiable, en algo que verdaderamente tendemos esperanza de que se cumpla. Pero ¿en quién estamos poniendo nosotros nuestra esperanza? La desesperación es tan grande que muchas personas llegan a entender que ya no hay hombre en quien poner su confianza y comienzan a buscar en la adivinación. Y comienzan a buscar en el espiritismo y comienzan a buscar en el más allá alguna fuerza
que les ayude a salir adelante. Llegan a caer incluso en la superstición, pretendiendo que con eso van a resolver sus dificultades. La superstición es algo terrible y nos ha acompañado a todos a través de los siglos. Nos hemos ido heredando esa inclinación a creer en varitas mágicas, a creer en milagros de hombres, a creer en destinos que salen de la nada. Las consecuencias nos dicen cuán equivocados estamos. Hace un tiempo les compartí una experiencia de un hombre que desde que nació, por alguna razón, estuvo ligado directamente con el número 5. Él nació el 5 de mayo. Y a los 55 años este hombre dijo: ha llegado la hora de que yo descubra mi destino. A los 55 años de edad este hombre se retiró. Cobró su retiro. Había trabajado desde muy joven y dijo: este es el momento en que mi vida va a cambiar. Este número 5 a mí me ha marcado para siempre. Él comenzó a buscar, hermanos, números de lotería en 5 y no los encontraba. Empezó a buscar situaciones en las cuales pudiera invertir el trabajo de toda su vida y que su vida cambiara para siempre. Buscando, hermanos, de una manera o de otra, él se sorprende un día leyendo el periódico. En las carreras de caballos, en la 5ª carrera, a las 5 de la tarde, corría un caballo tremendo. No se llamaba Rayo de Plata, se llamaba 5. Y este hombre dice: Dios me está hablando. Y pone todo el dinero de su trabajo, de toda la vida, a 5. A las 5 de la tarde ese hombre estaba junto a la línea esperando ver ganar a su caballo y hacerse millonario. La carrera comenzó. El corazón de aquel hombre trepidaba con la misma fuerza que las patas de los caballos, esperando que había llegado su momento, y algo terrible sucedió. A las 5 de la tarde en la 5ª carrera, 5 llegó en 5º lugar. Así son las esperanzas de quien pone su esperanza en el hombre, en la superstición, en las creencias. Pero el Rey, hermanos, está en su trono para decirnos: tú te mereces una esperanza verdadera. Tú te mereces una esperanza que se cumple. Tú te mereces una esperanza confiable y se llama Jesús de Nazaret. Apuesta tu vida a Él, porque Él es el Rey, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el único que nos puede dar paz en medio de la angustia. Amén. Tenemos que mirar hacia el cielo. En segundo lugar, Isaías miró hacia adentro, pero de una manera muy especial. Isaías era un hombre de bien. Isaías seguramente era un hombre piadoso, tan piadoso que estaba angustiado no solo por él, sino por el pueblo entero de Israel. Era un hombre, podríamos decir, bueno, interesado en las buenas causas. Sin embargo, cuando él mira a Jehová en su trono, dice: ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo yo hombre de labios inmundos y morando entre un pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto a Dios. Yo creo que a él le vino a la mente, hermanos, aquella experiencia de Moisés. Moisés le dijo en una ocasión al Señor: muéstrame tu gloria. Y Jehová le dijo: no hay hombre que mire mi gloria y viva. Yo creo que Isaías relacionó todo esto y dijo: si yo lo estoy viendo es porque ya me pasé al otro lado. Ay de mí, que soy hombre muerto. Yo estoy seguro, hermanos, que Isaías no era hombre de labios inmundos, ni de pensamientos inmundos, ni de sentimientos inmundos. Pero él seguramente, hermanos, se consideraba incluso una persona buena,
piadosa, una persona, hermanos, casi admirable. Pero eso sí se comparaba con otros hombres. Pero cuando miró la gloria de Dios y le tocó compararse con esa santidad, no le quedó otra sino decir: ay de mí, que estoy muerto. Porque yo soy inmundo, porque vio la santidad de Dios, porque vio la perfección de Dios, porque vio la bondad de Dios como no la puede concebir esta mente humana arruinada por el pecado. Miró a Dios en toda su perfección, en toda su santidad, en toda su bondad, su amor y su misericordia, y dijo: estoy muerto. No es posible que yo esté contemplando todo esto de Dios y viva. Compararse, hermanos, con esa perfección de Dios es lo que le dio esta sensación de ser impuro, de ser inmundo. Él mismo escribe más adelante en su libro: porque todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Con esto quería decir, todas mis virtudes, mis mejores cualidades, comparadas con la perfección de Dios, son inmundicia. Ahora, esto no quiere decir que no debemos cultivar buenos valores, buenos principios. Claro que sí. Pero lo que él está diciendo es: al compararse con Dios, esto resulta inmundo, imperfecto. Esto no puede compararse con aquella perfección. Este hombre entonces, hermanos, por primera vez reconoció que él en realidad estaba muy lejos de Dios. Lo más importante de todo, hermanos, lo que más me llama la atención a mí del pasaje, es que Isaías le dice todo esto al Señor, y el Señor no le interrumpe y no le dice: no digas eso, Isaías, tú eres buena gente. No digas esas cosas, tú no eres inmundo. Yo creo que el Señor hasta le decía: sigue, saca todo eso que tienes ahí. El Señor no lo interrumpe, le dice: sigue adelante porque todo eso es cierto. Sigue adelante porque todo eso es cierto. ¿Y por qué, hermanos, deja que le diga todo esto? Porque las grandes crisis de las naciones no solo son culpa de los políticos, es culpa de todos. Es culpa de todos, de nuestros pecados y nuestras imperfecciones. Todos hemos creado esto que estamos viviendo. Y el Señor espera que nosotros lo comprendamos antes de acercarse a la visión, hermanos, que nos va a dar la paz que necesitamos en este tiempo de crisis. Hay que reconocer que somos pecadores. Muchos creyentes hoy en día, hermanos, se acercan a Dios y se acercan limpios y perfectos. Es más, muchos creen que porque tienen un ministerio hasta tienen derecho a pecar. Pero la verdad, hermanos, es que cada uno de nosotros debiera acercarse a Dios entendiendo que Él es perfecto, que Él es santo, que Él es puro y nosotros no. Y necesitamos reconocerlo para que Él nos pueda limpiar. Porque este pasaje nos está demostrando que aún un hombre como Isaías, nadie lo podía limpiar. El judaísmo no lo podía limpiar. Los sacerdotes no lo podían limpiar. Sus bondades, sus virtudes y sus cualidades no lo podían limpiar. Solo Dios podía quitar su pecado. Y por eso vemos nosotros a un ángel tomando un carbón encendido del altar. Se acerca y lo pone en su boca y le dice: mira que esto ha tocado tu boca y tu pecado ha sido quitado. Nadie más le podía quitar el pecado. Solo Dios podía remover esa mancha, esa naturaleza, esa deuda que todo ser humano tiene con Dios. Solo Él se lo podía quitar. Y lo más importante, hermanos, este carbón fue tomado del altar. Y altar significa punto de encuentro. La palabra altar es muy interesante en el Antiguo Testamento. Significa punto de encuentro. Punto de encuentro ¿entre quién? Entre Dios y el hombre. El altar fue desde el principio, hermanos, el lugar donde el hombre y Dios se encontraban.
donde el hombre y Dios se comunicaban. El altar significó adoración. Y por eso la adoración en el culto es tan importante. Participar de la alabanza y la adoración en el culto es importantísimo. Porque Dios en su bondad y en su misericordia, durante la alabanza y la adoración puede tomar un carbón encendido y va a tocar nuestros labios y va a quitar nuestro pecado, porque solo Él nos puede quitar la mancha en nuestra vida. Amén. Porque solo Él lo puede hacer. Es bien necesario, hermanos, que nosotros comprendamos que este tiempo de crisis es un tiempo de adorar a Dios. Es un tiempo de exaltar a nuestro Dios. Es un tiempo, hermanos, de reconocer que solo Él nos puede limpiar. ¿Quién entrará en tu santo templo? Dice el Antiguo Testamento, el limpio de manos y el puro de corazón. Pero nosotros no podemos limpiar nuestras manos ni purificar nuestro corazón por nosotros mismos. Él nos tiene que limpiar, Él nos tiene que purificar, y Él llega a este lugar antes que nosotros cada domingo, esperando que le demos la oportunidad de limpiarnos y de purificar nuestra alma, porque Él nos quiere bendecir, porque Él quiere derramar su bondad sobre nosotros, porque Él quiere entregarnos de su abundancia para nuestra vida, aún en estos tiempos de terrible confusión. Tenemos que mirar hacia arriba, hermanos, y escuchar la voz de Dios y lo que tenga que decirnos. Porque cada quien, hermanos, elige qué voz escuchar. Desafortunadamente, nosotros en el mundo escuchamos un montón de voces. Las de los artistas famosos las conocemos bien. Escuchamos multitud de voces por todos lados, pero quizás se nos ha olvidado escuchar la voz de Dios. Y cada uno debe elegir qué es lo que quiere escuchar en primer lugar. Y en el tiempo de confusión es hora de escuchar la voz de Dios. Porque estas crisis pueden derribar a cualquiera. Porque estas crisis pueden destruir a una persona. Pero si escuchamos la voz de Dios, Él nos va a decir: no temas, yo estoy contigo. Sigue adelante porque vas a tener victoria. Yo te voy a fortalecer, yo te voy a guiar, yo te voy a conducir. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios en primer lugar. ¿Qué voz estamos escuchando? A veces, hermanos, es tan desafortunado que las voces humanas nos lleguen más claras que la voz de Dios. Eso puede cambiarlo todo. Eso puede cambiar toda la realidad. En una ocasión, hermanos, ustedes conocen la historia de una rana que cayó en un hoyo. Esta rana no la quería nadie, no sé por qué. Y cuando cayó en el hoyo, las demás ranas le gritaban: muérete, al fin te vas a ir de aquí. Y le gritaban, pero esta rana era sorda. Entonces a ella le gritaban más y ella brincaba más. Y le gritaban más y ella brincaba más, y al fin salió. Y con señas le pregunté: ¿cómo hiciste para salir? Pues ustedes me echaban tantas porras que me animé y quise salir, porque cada quien elige lo que quiere escuchar. Amén. Cada quien decide qué es lo que quiere escuchar. Cada quien define qué es lo que quiere escuchar. ¿A quién estamos escuchando nosotros hoy? ¿Cuál es la voz que predomina en nosotros hoy? Por eso es que a veces no tenemos paz, porque escuchamos tantas voces, escuchamos tantos consejos, tantas opiniones, tantos comentarios, tantas personas que todo lo saben y dicen: no, hermano, esto ya no tiene solución. Escuchamos cantidad de voces, pero no escuchamos la voz de Dios. Pero no escuchamos la voz de Dios, que es la que más necesitamos escuchar en el momento de la crisis. Amén. Nuestra atención debería estar dirigida a escuchar la voz de Dios, que nos está diciendo: no importa tu pecado, no importan tus faltas, yo te limpio.
Yo tengo el poder para limpiarte, la voluntad para limpiarte, el deseo de limpiarte y apartarte para mi honra y para mi gloria. Amén. Hay un pasaje, hermanos, en el Antiguo Testamento en el cual el diablo está acusando al sumo sacerdote de ser pecador. Le está diciendo el diablo a Dios: mira tu sumo sacerdote con sus ropas sucias, apestosas. El sumo sacerdote llevaba esas ropas sucias porque acuérdense que él llevaba todo el pecado del pueblo encima. Y el Señor sale en la defensa de su sumo sacerdote y le dice: ¿no es este un tizón? ¿Qué? Arrebatado del incendio. ¿Qué es un tizón? Un tizón es un leño encendido, pero por el extremo se puede tomar y sacar. ¿Qué es lo que el Señor le estaba diciendo? Es cierto que está sucio, porque estaba quemando en su pecado, pero yo lo saqué. Lo arrebaté para mi gloria, lo arrebaté para que mi nombre fuera engrandecido, lo arrebaté del incendio para que no muriera. Yo envié a mi hijo para que pagara con su sangre y él pueda salvar su vida de aquel incendio terrible que amenazaba con quitarle la vida. Amén. Somos tizones arrebatados del incendio por la mano de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, debemos estar con Él, escuchar su voz y dejarnos guiar por Él si queremos tener victoria. Y en último lugar, hermanos, Él miró hacia el pueblo de Dios. Una vez que el Señor lo había limpiado, el Señor dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Esto es como una directa e indirecta, ¿verdad? El Señor dice: bueno, ya lo limpié, ya le di paz en su corazón. Y dice Él: ¿y ahora a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros a profetizarle a este pueblo rebelde? ¿Quién irá por nosotros a llamar a este pueblo al arrepentimiento? Isaías dice: heme aquí, envíame a mí. En este hombre, hermanos, hay tanta paz, hay tanto reposo en Jehová, que hay gratitud en su corazón. Y con una gratitud genuina, hermanos, él dice inmediatamente: heme aquí, envíame a mí. Este hombre, hermanos, se mueve por gratitud y también se mueve por amor a su nación. Él sabe que el juicio de Dios viene sobre Israel. Él sabe que el juicio de Dios viene sobre una nación que se ha corrompido hasta su raíz. Se ha corrompido en todas las áreas. Israel en este momento, hermanos, llevaba 52 años de prosperidad y de paz, pero comenzó a corromperse. Por fuera era una nación magnífica, poderosa, económicamente y militarmente, pero por dentro estaba terriblemente podrida. Se había podrido todo, hasta el judaísmo mismo. Los sacerdotes y todo se había corrompido. Habían sacerdotes y profetas incluso que profetizaban, como dice Oseas, por vino y por sidra. Profetizaban por un trago. Profetas de vino y de sidra. Ellos eran como los mariachis. Ellos cantaban las que les pedían. La nación se había corrompido. La nación estaba podrida por dentro. Por fuera era magnífica. Por fuera era reluciente. Por fuera era hermosa. Y no se daban cuenta en su corrupción que los enemigos venían a conquistarla porque querían sus riquezas. El juicio venía y Jehová dice: ¿quién va a ir para advertirles? ¿Quién va a ir para llamarles al arrepentimiento? Isaías dice: yo voy a ir. Yo voy. Inmediatamente, en el mismo instante se dispuso. El hombre de hoy, hermanos, también es
contumaz y rebelde. La generación presente, hermanos, tiene una rebeldía terrible en contra de Dios. Gracias a Dios hoy no se anuncia juicio como en aquellos días. Pero nuestros errores nos alcanzan. La ira de Dios no viene de Él para con nosotros, viene de nuestros propios errores hacia nosotros. Pero ahora, hermanos, ya no se habla del juicio de Dios, ahora hablamos de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Ahora hablamos de un tiempo en el cual Dios no quiere enviar fuego sobre nosotros, sino que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El juicio sigue vigente por los propios actos del hombre, pero no por la voluntad de Dios. Pero hay un remanente fiel, hermanos, que puede contribuir a que la visión de Dios se realice en este mundo. Y ese remanente fiel es su iglesia. El problema es si en nosotros hay la suficiente gratitud hacia Dios por lo que ha hecho por nosotros para ir a anunciar la única esperanza que este mundo tiene. Pero hoy, ¿quién sabe si nosotros escuchamos la voz de Dios? ¿Quién irá por nosotros? Y decimos, heme aquí, envíalo a Él, porque Él está preparado, porque Él ya conoce, porque Él está más cerca de ti. ¿Asumimos nosotros nuestra responsabilidad o no? Nosotros tenemos una responsabilidad en esta crisis. Nosotros hemos contribuido con algo a esta crisis. Por lo tanto, hermanos, nosotros también somos deudores al mundo que está perdido. El apóstol Pablo, cuando Cristo lo salvó, se sintió tan favorecido por la gracia de Dios que él dijo, a sabios y no sabios, a griegos y no griegos, soy deudor. Estoy en deuda con ellos. Les debo la obligación, la responsabilidad de comunicarles el mensaje que les puede traer salvación, el mensaje que les puede traer esperanza, el mensaje que puede transformar sus vidas. Soy deudor a todos, no importa quién sea, raza, color, creencias, tradiciones, lo que sea. Soy deudor a todo aquel que está perdido, porque yo también estuve perdido, pero el Señor me encontró. Amén. Él me encontró en su gracia, Él me encontró en su misericordia y me trajo a la salvación, de la muerte a la vida y de las tinieblas a la luz. Soy deudor a todos, por lo tanto todos deberíamos responder, heme aquí, envíame a mí. Porque sin la iglesia del Señor, hermanos, este mundo ya no tiene esperanza. Sin la iglesia del Señor, este mundo ya no tiene salida. Sin la iglesia del Señor, que tiene las llaves del Evangelio, nosotros nos gozamos cuando leemos la Escritura y dice, a vosotros os he dado las llaves del reino. Hay tantas interpretaciones de ese pasaje. Lo que el Señor está diciendo es, a ustedes les he dado este Evangelio, que le abren las puertas del reino a todo el que cree. Por lo tanto, ustedes tienen las llaves. Y nosotros decimos, amén, qué privilegio, tenemos las llaves. Pero no nos damos cuenta, hermanos, de que nosotros tenemos las llaves. Eso es cierto porque Dios lo dijo, el Señor lo dijo. Pero el que tiene las llaves, o abre la puerta o la deja cerrada. Tener las llaves no solo es de decir qué gran privilegio, también es de reconocer qué gran responsabilidad. El Señor nos dio las llaves para que abramos las puertas del reino. El Señor nos dio las llaves para que abramos las puertas a todo aquel que no lo conoce. Pero si nosotros no vamos, las puertas quedarán cerradas para todos ellos. Por lo tanto, el Señor en este tiempo de crisis creo que renueva esta inquietud en su corazón. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Solo la iglesia puede ir. ¿Y por qué solo la iglesia puede ir? Porque solo a la iglesia
le han borrado su pecado con el carbón encendido que se llama Jesús de Nazaret. Amén. Porque solo la iglesia ha sido limpia para ir y predicar el evangelio de Cristo. Por lo tanto, la responsabilidad recae en nosotros. Cuando miramos la crisis de este tiempo, hermanos, no solo nos quejemos de la crisis, no solo nos quejemos de los precios de esto, de aquello, que ya no me voy a poder comprar el nuevo teléfono porque le subieron y esto y lo otro. No nos quejemos solo por los gobernantes, por los políticos. Por supuesto que todos hemos sentido alguna vez el deseo profundo de orar al Señor, Señor, que llueva fuego sobre todos ellos. Pero no es ese el verdadero problema. No podemos seguir quejándonos del problema, sino comenzar a proyectar la salida de ese problema. Y la única salida que el mundo tiene ante los problemas que está viviendo es el evangelio de Jesucristo. Es que Cristo transforme sus vidas. Es que Cristo cambie su realidad. Es que Cristo le traiga paz y esperanza y fe y confianza. No hay otra forma, hermanos, de salir adelante. No hay otra forma de descansar de tanta angustia y tanta desesperación. La única esperanza está en Cristo y nosotros somos los portadores del mensaje. Nosotros somos los llamados a ir y predicar el evangelio a toda criatura. A nosotros se nos ha entregado la comisión. Si la comenzamos a cumplir, el mundo puede volver a tener esperanza. El mundo puede volver a reencontrar el camino y la salida de un tiempo tan aflictivo como el que estamos viviendo. Renovemos entonces, hermanos, a la luz de la palabra, nuestra visión de este tiempo de crisis. Comencemos a mirarla como Dios la mira, no como nosotros la hemos venido viendo probablemente, sino como el Señor la mira. Y encontremos que en Él vamos a encontrar toda la paz y el reposo que necesitamos en estos momentos tan aflictivos, tan inciertos que vivimos. Que en el Señor nos vamos a sentir confiados y en Él somos más que victoriosos. Amén. Vamos a orar.